¿Te atreves a escuchar lo que ocurre en las carreteras más oscuras? En este video descubrirás desde un autobús maldito hasta un espíritu maternal que aterra en la noche. Quédate hasta el final para conocer el caso más escalofriante. Suscríbete, dale like, comenta, comparte y activa las notificaciones. En la oscuridad de la carretera, algunos viajes esconden encuentros que desafían la razón, apariciones inesperadas, vehículos fantasmas y presencias invisibles convierten trayectos comunes en auténticas pesadillas. Cada kilómetro puede revelar un misterio inquietante, donde el miedo se siente real y el peligro parece surgir de la nada, sin previo aviso. 1. La leyenda del autobús fantasma número 40 de Toluca. En la oscura carretera que une Toluca con Ixtapan de la Sal, en pleno Estado de México, se esconde un relato que ha helado la sangre de generaciones enteras. Durante la década de los años 80, una noche de lluvia intensa se convirtió en el escenario de una tragedia que hoy sigue retumbando en la memoria colectiva. Un autobús de la ruta número 40 se deslizó en una curva mortal, cayó por un barranco y se incendió de manera espeluznante. Las autoridades reportaron un solo sobreviviente, un pasajero que, según los testigos, logró narrar el horror vivido, pero murió misteriosamente poco después de ser rescatado, dejando una sombra de sospecha y terror. Desde el accidente, vecinos y viajeros afirman que el autobús sigue su recorrido. Quienes dicen haberlo visto describen un vehículo antiguo con luces opacas y cristales empañados, avanzando en silencio por la carretera desierta. Dentro, los pasajeros permanecen inmóviles, vestidos con ropa de otras épocas y miradas vacías. Nadie habla ni se mueve, y el cobrador jamás solicita el pago. La atmósfera es tan fría que basta un cruce de miradas para provocar escalofríos imposibles de olvidar. La leyenda advierte que si el conductor fantasma indica una parada, el pasajero debe obedecer sin titubear. Quien desciende sin mirar atrás aparece sano y salvo en la carretera, mientras el autobús se desvanece en la oscuridad. Pero quienes bajan antes o voltean la cabeza quedan atrapados en una visión macabra. El vehículo surge calcinado, lleno de esqueletos carbonizados. Según el mito, quienes ceden a la curiosidad mueren de forma prematura y sus espíritus quedan condenados a unirse al viaje eterno de la Ruta 40. Cada noche, la carretera se convierte en un escenario de incertidumbre. Los lugareños advierten que si ves las luces de un viejo autobús aproximarse en la neblina, lo mejor es apartarse y no intentar subir, porque una vez que las puertas se cierran, el destino ya no pertenece al mundo de los vivos. 2. El secuestro del autobús escolar de Chowchilla. El 15 de julio de 1976, la pequeña localidad de Chowchilla, en California, se convirtió en el epicentro de uno de los crímenes más escalofriantes de la historia estadounidense. Esa tarde, un autobús escolar conducido por Ed Ray transportaba a 26 niños de regreso a sus casas, cuando una camioneta bloqueó de manera inesperada la carretera. 3 hombres enmascarados, armados y decididos, irrumpieron en la escena. Eran Frederick Woods y los hermanos Schofield, quienes habían planeado un secuestro tan meticuloso como enfermizo. Los criminales obligaron al conductor y a los pequeños pasajeros a descender del autobús y los trasladaron a una cantera abandonada. Pertenecía al padre de Woods. Allí los introdujeron en un remolque de camión enterrado bajo tierra. El improvisado escondite estaba provisto de agua, colchones y ventilación mínima, pero el aire pronto comenzó a agotarse. Durante 16 interminables horas, la angustia y el miedo se apoderaron de los niños, quienes luchaban por mantener la calma, mientras la temperatura subía y la respiración se volvía difícil. En medio de la desesperación, el conductor Ed Ray y los niños mayores se negaron a rendirse.
Apilando colchones y guiados por el instinto de supervivencia, alcanzaron una abertura en el techo del remolque y lograron escapar. La escena parecía una pesadilla, pequeños cubiertos de polvo emergiendo a la superficie en busca de ayuda. Trabajadores de la cantera los encontraron y dieron aviso a las autoridades. Los secuestradores fueron detenidos poco después y condenados a cadena perpetua. Aunque la valentía de los niños y del conductor evitó una tragedia mayor, las secuelas fueron profundas. Muchos sobrevivientes arrastraron durante años pesadillas y traumas que recordaban la oscuridad de aquel encierro. Hoy, el caso sigue siendo un recordatorio de cómo el horror puede irrumpir en lo cotidiano sin previo aviso, dejando cicatrices imborrables. 3. El autobús fantasma de la línea 15. En la terminal de Loma Grande, en Paraguay, los trabajadores nocturnos susurran sobre un fenómeno que hiela la sangre. Una noche, un empleado de mantenimiento notó que un autobús de la línea 15 permanecía encendido sin que hubiera conductores cerca. Movido por la curiosidad, se acercó para inspeccionarlo. Las luces parpadeaban de forma inquietante y una silueta parecía moverse en el interior. El hombre, atrapado entre el miedo y la intriga, subió al vehículo y comprobó que estaba vacío. De pronto, el motor rugió y solo el volante giró, como si una fuerza invisible intentara ponerlo en marcha. El aire se volvió denso y helado mientras las puertas se cerraban. Desatando su pánico, con gran esfuerzo logró salir justo cuando el autobús comenzó a desplazarse lentamente, impulsado por algo fuera de este mundo. Al encontrarse con el guardia de seguridad, este le explicó, con perturbadora calma, que no era el primero en vivirlo. La leyenda afirma que el espíritu del antiguo conductor, muerto en un accidente, se niega a abandonar su vehículo. Desde entonces, quienes trabajan allí saben que, si ven las luces encendidas en la madrugada, lo más sensato es apartar la mirada. En ese autobús el último viaje jamás termina. El conductor fantasma sigue esperando a quienes se atrevan a desafiar su presencia. 4. El taxista de Monterrey y el espíritu maternal. En las calles nocturnas de Monterrey, un taxista agotado pensaba que su jornada había terminado. Tras dejar a sus últimos pasajeros, encontró a un joven solitario que pidió un viaje largo hacia Estanzuela. Cansado y desconfiado, el conductor rechazó la solicitud, advirtiendo que la zona era peligrosa por la presencia de pandillas. Sin saberlo, esa decisión marcaría el inicio de una experiencia sobrenatural. Mientras continuaba su ruta, en una avenida desierta el vehículo se apagó, sin motivo. Al bajar para revisar, descubrió una escena que lo dejó helado. Una mujer mayor, con el rostro cubierto de lágrimas y un aspecto cadavérico, estaba de pie en la oscuridad. Con voz temblorosa, le suplicó que regresara para llevar a su hijo, asegurando que de no hacerlo, lo matarían. Impactado por la súplica, el taxista sintió un escalofrío recorrer su espalda. De manera inexplicable, el motor encendió solo, como si algo invisible lo impulsara a obedecer. Sin pensarlo, dio la vuelta y condujo hacia el lugar donde había visto al joven. Al llegar, lo encontró rodeado por una pandilla que se acercaba amenazante. El muchacho subió rápidamente al taxi y ambos escaparon antes de que la situación se volviera mortal. Durante el trayecto, el conductor notó algo estremecedor. En el asiento trasero, junto al joven, apareció fugazmente la silueta de la mujer que lo había detenido. Un frío inexplicable llenó el vehículo. Cuando intentó hablar, el muchacho confesó que su madre había fallecido 2 semanas antes, y la descripción coincidía con la figura que el taxista acababa de ver. Ese encuentro no solo salvó una vida, sino que reveló un vínculo indestructible entre madre e hijo. Incluso después de la muerte, conmocionado, el taxista terminó su jornada convencida de haber sido testigo de algo que desafiaba toda lógica, y desde entonces conduce con mayor precaución, consciente de que el mundo de los vivos y el de los muertos pueden cruzarse en cualquier momento. Estas carreteras conocen secretos que ningún viajero olvida. Suscríbete, activa la campanita, deja tu like y comenta cuál historia te estremeció más. No te pierdas nuestro próximo video, donde revelaremos un misterio de carretera aún más perturbador
que te hará dudar antes de emprender tu próximo viaje nocturno.